Se acercó Jesús, un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Según eso, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué comen sus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Jesús contestó, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13. La gracia y los asuntos de Dios no están para ser comercializados. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 12 de febrero, año 2019. El maestro deja claro que las cosas de Dios no se deben manosear, manipular, comercializar o utilizar. Y eso es muy importante en los asuntos de la fe. Cuando ya las cosas de la fe se convierten en comercio, ya no tienen sentido y ya no tienen razón de ser. La fe de la persona se aparta de su ser, de su testimonio, de su caridad, de su servicio a los demás, de lo que realmente enseñó el Maestro. El Evangelio, según San Marcos, en ese capítulo 7, nos permite adentrarnos y profundizar en las costumbres religiosas en el tiempo de Jesús. Para unos señores que se llaman los fariseos y se llaman los escribas y están ubicados en la ciudad de Jerusalén. Y por estar ubicados allí, como que viene la idea que observaban como los discípulos comían con manos impuras. Entonces entran a atacar al maestro. Los escribas eran de Jerusalén y eso significa que habían venido para observar y controlar las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Se dieron cuenta que los discípulos no se lavan las manos para comer, y eso significaba en el mundo judío que la convivencia con Jesús los llevó a tener valor para transgredir las normas que la tradición imponía a la gente, y esto hace perder sentido a la fe para la vida. La costumbre de lavarse las manos puede ser que sea importante, y lo es desde el punto de vista de la higiene, pero desde el punto de vista religioso, en el fondo lo que quiere es controlar y discriminar a las personas, que eso era lo que hacían exactamente estos escribas. La enseñanza para hoy es tener mucho tacto y mucho cuidado con no comercializar ni manipular los asuntos de Dios, ni tratar de supeditar a las personas con la misma palabra de Dios o atemorizar a las personas, porque la palabra de Dios no tiene ese objetivo. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la casa Santa Marta, vio en este evangelio como la actitud egoísta de querer controlar la gracia y a la vez comercializarla en la sociedad. Decía el Papa en aquella ocasión que los grupos en el tiempo de Jesús querían controlar la gracia, y los fariseos, esclavos de muchas leyes que cargaban sobre las espaldas, los saduceos con sus compromisos políticos, los esenios que se creían buenos, buenísimos, pero tenían mucho miedo y no arriesgaban, terminaban por aislarse. Los celotes, para los cuales la gracia de Dios era la guerra de la liberación, que era otra manera de comercializar la gracia. Luego, desde los tiempos de Jesús, ha habido esa dificultad de querer confundir la mente humana y utilizar la palabra de Dios, comercializar o darle mucha más importancia a ciertas cosas sociales que a la misma gracia, a la conversión de la persona, a que las personas seamos personas de fe y nos comportemos como personas de fe en una sociedad. Dice el Evangelio, este pueblo me honra de labios, pero su corazón esté
lejos de mí. El culto que le damos a Dios puede ser que esté vacío, porque la doctrina que se enseña son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los seres humanos. Así el maestro deja muy claro la importancia de vivir una fe centrada en Dios, una fe que es sinónimo de la gracia de Dios, una fe que convierte a un ser humano en una excelente persona en la sociedad, porque es una persona de fe, porque se comporta como alguien de fe, porque sabe hablar como alguien de fe, porque tiene criterios de fe para relacionarse con los demás, porque tiene caridad, porque se mete en los zapatos del otro, porque lo comprende, porque lo entiende. Y así podrá superar esa frase tan dura que trae el mismo Evangelio: el culto que usted me da es un culto vacío.